Vamos a mostrarles qué pasa a esta hora desde Venezuela. Se desarrolla un foro internacional llamado Venezuela Vota. Escuchemos. País que ama su patria, pero sobre todo ama la paz. Y es una paz, y es la paz que nosotros defendemos, que protegemos, como un bien político muy preciado y que no nos dejaremos quitar. Cada venezolano, por eso, este próximo domingo, cada voto contará como un voto por la democracia, por la paz, por la estabilidad y en contra del extremismo y el fascismo. Con estas palabras, queridos compañeros y compañeras, quisiera dejar en el uso de la palabra a Alison Bodin, miembro, coordinadora del Movimiento por la Justicia Social y parte de la campaña en solidaridad con Venezuela. Adelante, querida Alison Bodin. Así es, palabras de Rander. A esta hora se desarrolla el Foro Internacional Venezuela Vota de cara a lo que también va a suceder el próximo 25 de mayo en Venezuela y con el objetivo también de dialogar sobre lo importante de este proceso democrático para el pueblo venezolano ante las constantes agresiones al país. Escuchemos. Aquí con todos, es un honor ser parte de este panel tan distinguido en el que estamos hablando de la democracia protagoniza y el efecto del imperialismo de los Estados Unidos sobre los pueblos oprimidos del mundo. Como Rander dijo, Venezuela es nuestra esperanza. Nos va a dar acceso a aquello que nos continúa inspirando. El pueblo de Palestina que se ha enfrentado al imperialismo y al sionismo hoy en día. Y como sabemos, la movilización del pueblo por una causa justa, así sea en contra de la ocupación, por la defensa de la soberanía, por la defensa de su autodeterminación, la movilización en masa de los pueblos para votar, para defender su nacionalidad o los derechos demócratas. Estas movilizaciones masivas es lo que necesitamos hoy en día más que nunca. Como delegados internacionales, en mi caso, que vengo de Canadá, que trabajo con el movimiento Fire This Time por la justicia social y la campaña en solidaridad con Venezuela entre Canadá, Estados Unidos y Europa. Sabemos que Venezuela continúa inspirando porque se movilizan a pesar de las dificultades, especialmente en tiempos de elecciones. Cada vez que un venezolano vota, está votando debajo de la bota de los Estados Unidos. Porque sabemos que el presidente Trump ataca a la clase trabajadora alrededor del mundo, los ataca a través de las sanciones, de la guerra y a través del apoyo a los ocupantes del mundo, a la ocupación del mundo. Y no tenemos duda de aquello. Y estos ataques, además, también son en contra del pueblo de los Estados Unidos, en contra de los migrantes, en contra de las minorías. Y es por eso que se vota por una mejor vida y en defensa de Palestina. Es por eso que hoy quiero unir esos aspectos. Quiero decir fuerte y claro que el voto, el derecho al voto es un voto es un derecho democrático. Y esos derechos están en peligro alrededor de todo el mundo. Y yo, que vengo de los Estados Unidos y de Canadá, les digo que nuestra responsabilidad es ayudar a los venezolanos a proteger su derecho al voto, para acabar los ataques de los Estados Unidos, para acabar con las sanciones y la interferencia del imperialismo en Venezuela, porque solo así los venezolanos tendrán una elección justa y libre como lo desean. La democracia protagónica en la que los venezolanos van a votar el domingo por gobernadores, por los representantes de la Asamblea,
es parte de sus derechos como venezolanos, pero no debemos olvidar que están siendo asediados. Es un país que está bajo asedio. Y eso siempre va a ser un obstáculo para las elecciones que se organicen. Es por eso que aquellos que viven fuera de Venezuela deben recordar que estamos aquí como observadores para ver lo que está sucediendo y para hablar con los venezolanos que están en las calles y discutir sobre su derecho al voto, ser testigos de lo que yo diría la elección más transparente, el sistema más transparente del mundo, ser testigo de eso y volver a nuestros países y desmantelar todas las mentiras que se dicen acerca de Venezuela, porque ya el imperialismo tiene su propio resultado sobre las elecciones. Probablemente van a decir que hubo fraude y que son ilegítimas, tal como se hizo con las elecciones presidenciales y que atacaron al presidente Nicolás Maduro. Pero por eso tenemos que volver a casa y decir fuerte y claro que sí, que los venezolanos conocen sus derechos, que están educados y que están preparados para tomar decisiones de forma libre y para defender su soberanía y autodeterminación con sus votos. Y es por eso que nosotros también esperamos defender el proceso de la Revolución Bolivariana. Es por eso que es un honor haber sido invitada para poder ser testigo de este proceso. Alrededor del mundo hemos visto ataques a los derechos democráticos básicos. Yo, que vengo de los Estados Unidos y de Canadá, quiero enfocarme en los ataques contra la libertad de expresión y de reunión en los Estados Unidos, en contra de las personas que estuvieron protestando a favor de los derechos de los palestinos. Quiero decir fuerte y claro que los estudiantes en los Estados Unidos están siendo encarcelados, deportados por organizarse a favor de Palestina. Estoy hablando de Mahmoud Khalil. Es solo un ejemplo que se ha utilizado para aterrorizar al resto de los que se quieren organizar para protestar a favor de Palestina, para detener las movilizaciones en las calles que buscan que se detenga el financiamiento a Israel. Y actualmente estamos viendo una de las movilizaciones más grandes a favor de Palestina desde que comenzó la ocupación. Esto tiene que inspirarnos para trabajar más duro en la defensa de nuestros derechos. Porque si las personas en los Estados Unidos se enfrentan al encarcelamiento, a las deportaciones, a la disrupción completa de sus vidas cotidianas, si ellos siguen luchando a pesar de todo eso, nosotros también debemos seguir luchando. Nosotros en Estados Unidos y en Canadá, nosotros en Canadá vemos que tenemos un gobierno imperialista que sigue estando del lado de los Estados Unidos, apoyando la ocupación, apoyando las sanciones a Venezuela, apoyando el bloqueo a Cuba. Canadá está de ese lado. Y es por eso que desde Canadá creemos que es especialmente importante apoyar a los Estados Unidos, a las personas en los Estados Unidos que están luchando por defender sus derechos democráticos. Y el derecho al voto es solo uno de esos derechos. Y lo defendemos cuando nos movilizamos, cuando salimos en masa, cuando organizamos protestas, cuando convencemos a otros de que es posible ganar. Por eso quiero decir que estando aquí en Venezuela, en un momento de guerra, genocidio y ocupación, nos continúan inspirando. Este voto es un voto a favor de la clase trabajadora, de los desfavorecidos. Y es una muestra que debemos utilizar para volver a nuestros países, contar lo que está sucediendo y continuar movilizándonos. Sé que algunos de ustedes también vienen de países que están siendo atacados por los Estados Unidos, que están siendo oprimidos por la bota de los Estados Unidos. Y no todos vienen de países imperialistas, pero yo que sí vengo de uno, quiero decirles que tenemos que seguir trabajando duro para tener un movimiento unido que defienda los derechos democráticos.
que defenda no solo el voto, sino los derechos a la soberanía y a la autodeterminación dentro de los países que están siendo objeto del ataque imperialista. Esto era lo que quería decir hoy y para mí es un honor estar con este panel de líderes antiimperialistas, de acompañarlos y estoy emocionada por escuchar el resto de la discusión. Venceremos. Así es, palabra. Durante este seminario escuchábamos a una de las participantes, Alison Bonnet, llega desde Estados Unidos y Canadá, decía, me interesa pues conocer cómo funciona este proceso, también abogar por la libertad de expresión. Ponía el ejemplo de lo que sucede ahora mismo en Estados Unidos con la cantidad de estudiantes que son reprimidos, que son incluso encarcelados por defender al pueblo de Palestina, parte de las políticas que lleva adelante el presidente Donald Trump con el objetivo de pues cercenar el derecho a la libertad de expresión de aquellos que allí se pronuncian. Vamos a continuar escuchando lo que allí sucede. Al pueblo de Venezuela, por darnos la posibilidad de acompañarlos en este proceso que tendrá lugar el próximo domingo 25. Para nosotros es un honor acompañar desde la Revolución Cubana a la Revolución Bolivariana de Venezuela. Mi primer mensaje es para un pueblo que a nuestro modo de ver ha estado sufriendo la más vil, criminal, barbarie, fascista. Es nuestra solidaridad con el pueblo de Palestina que está siendo masacrado, que necesita de nuestra ayuda, de nuestra solidaridad. Por acá hay algunos jóvenes que están estudiando en Cuba. Cuba se va a mantener, como se ha mantenido a lo largo de la historia, apoyando al pueblo de Palestina, reclamando su justa independencia y la necesidad de crear un Estado palestino libre. Nuestro apoyo y nuestra solidaridad en cada foro internacional, sea de medio ambiente, sea de cultura, sea de lo que sea, tiene que haber una voz que clame el fin de la barbarie contra el pueblo palestino. En los últimos 8 meses, más de 60.000 personas han sido asesinadas, la mayoría mujeres y niños, y 3 o 4 veces más han sido mutilados. Y eso no es una guerra, es un genocidio lo que se está cometiendo con el pueblo de Palestina. Por lo tanto, nuestra voz firme tiene que levantarse contra esa forma de fascismo. ¡Viva Palestina libre! En segundo lugar, bueno, nosotros con Venezuela tenemos una empatía, yo diría que carnal, porque muchas de las cosas que en los últimos 20 años le ha estado o han estado haciéndole a Venezuela, Cuba la ha sufrido. Vengo de un país que ha estado en los últimos 60 años sufriendo un bloqueo económico, comercial y financiero, recrudecido en el primer mandato de Trump con 243 medidas. Y bueno, este año cuando ocupó el gobierno nos reincluyó en la lista de países supuestamente patrocinadores del terrorismo y ya recientemente nos incluyó en la lista de países que no cooperan en la lucha contra el terrorismo. Es la imagen del imperio tratando de ahogar a un pueblo que lo que ha hecho, más que todo, es dar solidaridad, es ayudar a los pueblos del mundo. Tenemos en estos momentos una situación, producto de ese bloqueo, una situación económica bastante compleja. Tenemos la estrategia, la voluntad para salir adelante y, por supuesto, como en otras batallas, vamos a salir adelante. Y vamos a salir adelante, o vamos a seguir saliendo adelante, sin perder un principio del comandante jefe, que es la solidaridad con los pueblos del mundo. Y a pesar de la dificultad, en Cuba se mantiene una escuela latinoamericana de medicina donde cientos de estudiantes de América Latina y del mundo, incluyendo estudiantes de Estados Unidos, estudian gratuitamente en Cuba.
pero vamos a mantener a los cientos de miles de médicos que están prestando su labor en más de 50 naciones del mundo. Eso nos lo enseñó Fidel y nosotros lo vamos a seguir haciendo. Y siempre nos preguntamos cómo es posible que Cuba, asediada hasta más no poder, y a veces no se tiene la dimensión de lo que significa un día de bloqueo en Cuba, es que te persiguen los barcos que llevan el combustible, te cierran las cuentas bancarias, las instituciones o los inversionistas son presionados y no invierten en Cuba. ¿Por qué? Por supuesto, la mayoría de las empresas son norteamericanas o tienen el control económico y financiero a nivel mundial y eso ahoga al país. Sin embargo, buscamos alternativas para salir adelante. A la humanidad misma no sea impuesta. Y hemos resistido, vaya que hemos resistido durante muchísimos años. Nosotros pudiéramos, por supuesto que la revolución bolivariana ha estado batallando en esta etapa durante los últimos 25 años, pero ya decíamos, es un proceso que tiene más de 200 años en marcha contra el imperialismo en sus diversas formas, contra el colonialismo y el neocolonialismo en sus diversas formas, y hoy en día contra el fascismo como una expresión más del imperialismo y del neocolonialismo. Y van a asistir ustedes, por invitación de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela, que agradecemos la organización de este foro, de este seminario, a un proceso electoral inédito. Inédito por la época que vivimos, inédito por lo que nos estamos enfrentando actualmente, e inédito también a lo interno de Venezuela porque es primera vez que vamos a hacer una elección en los 24 estados de Venezuela, incluyendo nuestro estado glorioso de la Guayana Esequiba, que fue creado por voluntad del pueblo de Venezuela en un referéndum consultivo, en un referéndum vinculante realizado el 3 de diciembre del año 2023. Es decir, nuestra democracia revolucionaria trabajando al máximo. Y hago mención a este hecho inédito de la primera elección de un gobernador o gobernadora, o un gobernador, porque candidatos son de la Guayana Esequiba, porque es quizás la amenaza más evidente que tenemos enfrente hoy en día del imperialismo. La creación de un enclave político, militar, en lo que hoy es la República Cooperativa de Guyana. Un enclave para amenazarnos con diversas vertientes económicas, políticas, militar, con una asociación estratégica con el Comando Sur de los Estados Unidos. Y ante esas amenazas, el pueblo de Venezuela, como lo sabe hacer en democracia, en paz, fiel y respetuoso,
este acompañamiento que hacen hoy y que han venido haciendo durante todos los procesos, no solo electorales, sino todos los procesos políticos que hemos tenido en Venezuela, todos los amigos del mundo, es fundamental, porque luego de la resistencia heroica de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, que prácticamente desde el día 1 que recibió el mandato por parte del presidente, nuestro comandante eterno Hugo Chávez, bueno, nuestra revolución ha sido sometida a un ataque desmedido, despiadado, nunca antes visto. Nuestra historia republicana nunca vio, en 200 años de república, nunca vimos un ataque, no hay en la historia un ataque de estas dimensiones que se haya hecho contra Venezuela. Es precisamente un ataque contra un modelo, contra un ejemplo que puede ser y que es una guía en el mundo, junto con el pueblo cubano, junto con el pueblo nicaragüense, junto con los grandes movimientos que han venido trabajando en pro de la construcción de un mundo distinto. Y decía que luego de esa resistencia heroica, nosotros hemos coronado una fase de victoria popular, un punto de inflexión que se dio luego del intento fallido, ridículo, pudiéramos decir, el ridículo más político más grande que ha conocido la historia política del mundo, que fue el experimento de Juan Guaidó, cuando desde Estados Unidos, Canadá, Europa, el Grupo de Lima, en América Latina, esos grupos de gobernantes trataron de venderle al mundo que aquí había otro gobierno y quedaron en ridículos. Nos sancionaron, nos bloquearon, nos siguen bloqueando, nos siguen sancionando. Trataron de dañar nuestra economía petrolera, no petrolera. Y en esos años, entre el 2017, 18, 19, 20, padecimos, bueno, grandes efectos negativos de estos ataques. Sin embargo, la voluntad de un pueblo, ya lo decía la compañera Alicia, la voluntad de un pueblo, la unidad cívico-militar policial, lo decía también nuestro compañero Frometa, lograron vencer esta etapa y generar una inflexión que no es poca cosa. Porque en esa época, al año 2017, 18, 19, en el mundo, los poderes, los fácticos mundiales, nos veían como que si estábamos caídos, boqueando, agonizantes. Era el fin de la revolución bolivariana, lo catalogaban, incluso amigos nuestros, cercanos, nos veían y nos decían: fuerza, cuando tengan que exilarse, cuando tengan que huir de su país, bienvenidos a nuestro país, nuestro movimiento los recibe. Esos eran los mensajes que a veces recibíamos de algunos amigos incrédulos cuando uno le decía: estamos venciendo. Y bueno, la batalla mediática era tan fuerte que ellos te decían, lo escuchaban a uno y le decían: bueno, sí, está bien, pero cuando se tengan que ir del país, bienvenidos. No decíamos: no, nosotros no nos vamos a ir, no nos vamos a ir jamás, ¿no? Y hoy en día esos mismos amigos ya reconocen y dicen: wow, realmente ustedes lo que hicieron fue resistir y vencer. Y allí se dio precisamente ese cambio, digamos, de pasar de la resistencia a la ofensiva. Coronada, diríamos, el 28 de julio del año pasado, con la victoria contundente del presidente Nicolás Maduro Moro y la instauración de este periodo de gobierno 2025-2031. Una etapa de ofensiva, una etapa donde nos insertamos en el mundo, nos insertamos con los grandes poderes emergentes, con las grandes potencias emergentes, potencias de paz, como lo es
la República Popular China, como lo es la Federación de Rusia, como lo es la República Islámica de Irán, como lo es la República Socialista de Vietnam, y así pudiéramos ir enumerando como lo es los grandes países de nuestra madre África. Vamos construyendo entrando a un nuevo orden mundial que se niega a aceptar unos designios de Washington y de Europa Occidental que tratan de mantener un orden decadente, un orden fracasado de dominación y una repartición del mundo, como lo han expresado algunos, donde Latinoamérica es patio trasero de los Estados Unidos. Quieren mantener la división en África, las viejas, el anacronismo colonial, ¿no? Y no se dan cuenta que hay un mundo nuevo que ya nació, que ya está en marcha, que es indetenible, que lleva una fuerza de los pueblos realmente asombrosa y de la cual todos nosotros somos parte. Y nos corresponde precisamente convocar, en primer lugar, en el caso nuestro de Venezuela, por supuesto convocar la fuerza de la unidad latinoamericana. Más allá de los gobiernos, y esto tenemos pruebas que es posible hacerlo. Y estamos en mejores condiciones que las que estábamos en el año 1999, cuando llegó la Revolución Bolivariana, y la única fuerza revolucionaria que había en todo el continente era el gran comandante en jefe Fidel Castro Ruz, la Cuba revolucionaria. Y había movimientos sociales, una gran efervescencia de movimientos políticos, sociales, en toda nuestra América. Hoy en día estos movimientos han madurado, han acumulado experiencia, hemos acumulado victorias, porque fue esa experiencia, sin estar en casi ningún gobierno, que pudo, desde el año 99, lanzar este gran movimiento continental, pudiéramos decir, que fue el movimiento que rechazó el ALCA, cuando ya todos los gobiernos de nuestra América habían suscrito la adhesión a un proyecto colonial como lo era el área de libre comercio de las Américas. Solo en Canadá, solo el comandante Chávez dejó una nota en ese documento, una nota donde precisamente hacía premonitoriamente esa descarga y decía que serán los pueblos que decidirán el destino de nuestra América. Y fue esa movilización popular la que llevó a Mar del Plata, ya con gobiernos progresistas, a mandar al carajo al ALCA. Es una épica revolucionaria que no podemos olvidar, porque no fueron los gobiernos. Ciertamente llegamos a tener